En lo profundo de las montañas, en un paraje olvidado por el tiempo, yace un monasterio cuyas paredes han escuchado más plegarias de desesperación que alabanzas a un Dios misericordioso. Abandonado durante siglos, el monasterio de San Elías es un poco más que una ruina que apenas se menciona en los mapas. Aquellos que conocen su existencia prefieren, la verdad, no hablar de él. Los aldeanos de la región lo llaman el lugar del silencio. Pero los pocos que se atreven a mencionar su nombre verdadero aseguran que fue un escenario de rituales oscuros, sacrificios inhumanos y la pérdida de muchas almas en nombre de una causa mayor que nadie se atreve a comprender. El monasterio se erige como una cicatriz en el paisaje montañoso, una advertencia muda de que hay lugares de que el hombre debe evitar. Sin embargo, la curiosidad humana nunca conoce los límites. Nuestro relato comienza con un grupo de turistas. Estos eran jóvenes y aventureros que, ansiosos por la adrenalina de lo desconocido, se embarcan en una excursión hacia las montañas. Deseosos de poder explorar los restos olvidados del monasterio de San Elías, para ellos, esta será una simple aventura más, una oportunidad de contar una historia única a su regreso. Pero el monasterio guarda secretos que no deberían ser revelados. Una vez dentro, no hay vuelta atrás. Ana, Pablo, Daniel, Mariana y Sara eran amigos de toda la vida. Amaban los viajes y las experiencias llenas de adrenalina. Compartían la pasión por descubrir lugares inhóspitos y su última aventura los había llevado a una pequeña aldea en la base de las montañas. El viejo posadero que los alojaba les había advertido varias veces sobre el monasterio. No es un lugar para ustedes, les decía. Les había dicho con el rostro pálido. Pero en su mundo de escepticismo y modernidad, las advertencias de un anciano supersticioso no tenían peso. Mariana siempre fue una chica muy decidida. Fue quien lideró la expedición. Con un mapa mal trazado y un par de mochilas llenas de provisiones, los 5 amigos comenzaron su ascenso hacia las montañas. A medida que subían, el paisaje se volvía un poco más inhóspito. La vegetación se espesaba, el aire se volvía mucho más denso, y una sensación indefinible de malestar comenzó a instalarse en ellos, aunque ninguno lo solía mencionar en voz alta. Tras varias horas de caminata, al fin llegaron a la cima. Frente a ellos, como una sombra imperecedera, estaba el monasterio. Las paredes de piedra llenas se erguían imponentes, invadidas por la naturaleza y el olvido. Las ventanas eran huecos vacíos, y la puerta principal, aunque derruida, aún conservaba una inscripción en latín que apenas podían leer. «Esto parece diferente de lo que imaginaba», murmuraba Ana, sintiendo un nudo en el estómago. Los demás asintieron incómodos, pero el paso atrás no era una opción. Mariana fue la primera en cruzar la puerta, y enseguida la siguieron los demás. En el interior del monasterio estaba cubierto de polvo y moho. Las paredes, antaños decoradas con símbolos religiosos, ahora estaban desgastadas y rotas. Los bancos estaban esparcidos, y en el altar principal solo quedaban fragmentos de lo que alguna vez fue una gran estatua de un santo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una serie de frescos en las paredes laterales. A medida que pasaban frente a ellos, una extraña sensación recorría sus cuerpos. Los dibujos mostraban escenas religiosas, pero había algo mucho más perturbador en ellos. Los santos no tenían rostros, y en lugar de levantar sus manos hacia el cielo en oración, parecían estar atrapados en gritos de desesperación. «Eso no es normal», dijo Daniel, deteniéndose frente a una de las figuras. «Miren sus ojos, están vacíos». Sara, que había estado sacando fotos desde su llegada, intentó tomar una fotografía de las figuras, pero al mirar la pantalla de su cámara, se dio cuenta de algo inquietante. La imagen estaba completamente distorsionada. Todo lo que le aparecía en la pantalla era una mancha negra, como si algo estuviera corrompiendo la imagen. «Debe ser un fallo en la cámara», dijo ella, aunque en el fondo ella sabía que no era cierto. Después de explorar la planta baja, decidieron subir al campanario, atraídos por el gran reloj que aún colgaba en el techo. Las escaleras de piedra crujían bajo sus pies, acompañado de un eco profundo que resonaba en cada paso. Al llegar a la cima, encontraron el campanario cubierto de polvo y telarañas. Pero lo que realmente les sorprendió
una pequeña capilla oculta detrás de este reloj. Dentro había una serie de pergaminos antiguos y un gran libro cubierto con símbolos extraños. Mariana, sin poder controlar su curiosidad, lo tomó y lo abrió. El aire de la capilla pareció cambiar de repente. Un olor de azufre invadió el lugar y una presencia invisible pareció manifestarse alrededor. ¿Lo sienten?, susurró Pablo, con el rostro desencajado. Mariana apenas escuchaba. Sus ojos estaban clavados en el libro, que describía con detalles rituales antiguos, invocaciones y sacrificios. Lo que leyó la dejó helada. Los monjes de San Elías no habían sido mártires de la fe, sino que eran fanáticos que creían que sacrificando las almas inocentes podían invocar a ángeles caídos para obtener un poder divino. Pero algo salió mal, muy mal. «Debemos irnos», dijo Daniel con urgencia, pero ya era demasiado tarde. Decidieron pasar la noche en el monasterio, aunque ninguno de ellos estaba realmente tranquilo. Colocaron sus sacos de dormir en el antiguo refectorio, un gran salón donde los monjes comían en silencio. Pero el silencio del monasterio era distinto. No era el silencio pacífico de la noche en la montaña, sino un silencio opresivo, pesado, como si algo los observara desde las sombras. A mitad de la noche, Ana se despertó de repente. Había escuchado un ruido, un suave canto, como si escuchara a alguien que susurraba una oración. Se incorporó, buscando el origen de este sonido. El monasterio estaba completamente oscuro, salvo por la luz de la luna que entraba por las ventanas rotas. El canto venía del pasillo. Sin pensarlo, Ana se levantó y salió a investigar. El sonido la llevó nuevamente hasta el campanario. Allí encontró a Mariana de pie frente al altar, con el libro de los monjes en las manos. Sus labios se movían rápidamente, pronunciando las palabras en un idioma que Ana no reconocía. «Mariana, ¿qué estás haciendo?», le dijo. Ana se acercó lentamente, pero cuando tocó a su amiga, ella se giró bruscamente. Sus ojos no eran los de Mariana, eran negros, completamente vacíos. «Ya están aquí», susurró Mariana, antes de desplomarse en el suelo. A la mañana siguiente, Mariana no recordaba nada de lo que había sucedido. Pero lo que sucedió esa noche fue solo el comienzo. A medida que pasaban los días, extraños fenómenos comenzaron a ocurrir. Objetos que se movían solos, sombras que parecían tener vida propia, susurros que solían resonar en las paredes. Y, lo más inquietante de todo, Mariana no era la única que parecía estar perdiendo el control de sí misma. Daniel comenzó a comportarse de manera extraña, murmurando sobre los monjes y sus sacrificios. El grupo estaba al borde del pánico, pero no podían encontrar el camino de regreso. Era como si el monasterio los tuviera atrapados en su interior, como si fuera un laberinto vivo que cambiaba y se transformaba a medida que avanzaban. Cada vez que intentaban salir, se encontraban de nuevo en el mismo lugar. Una noche de estas, Sara descubrió algo aterrador. Al revisar las fotos que había tomado en su cámara, vio que no estaban vacías como pensaba. Las imágenes mostraban figuras, sombras grotescas que se movían entre ellos, observándolos desde cada esquina desde el monasterio. Desesperada, mostró las fotos a los demás. Fue entonces cuando comprendieron la verdad. No estaban solos en este sitio. Los monjes o los que quedaba de ellos seguían aquí, atrapados en ese mundo y el que sigue. Habían sacrificado sus almas en nombre de un Dios que nunca los escuchó, y ahora buscaban nuevas almas para reemplazar las suyas. Los amigos comenzaron a desaparecer uno por uno. Primero fue Daniel, quien una noche simplemente se esfumó, dejando solo su saco de dormir vacío. Luego fue Pablo, a quien encontraron en el campanario. Estaba colgado en una cuerda, con un rostro grabado de terror. Ana y Sara eran las únicas que quedaban. Sabían que no podían escaparse, pero también sabían que no podían darse por vencidas. El monasterio exigía una regla: tenías que hacer un sacrificio final. Y Ana, en un acto desesperado, decidió enfrentar. El relato finaliza con Ana y Sara descubriendo una forma de romper este ciclo, pero a un costo muy elevado. Que aquellas almas de los sacrificados no podían ser salvadas, pero ellas tenían que tomar una decisión: sacrificar una vida para poder salvar la otra, o dejar que el monasterio
las consuma a las 2. La tensión aumentaba cuando se dan cuenta que el monasterio siempre reclamaba a alguien. Y es cuando de repente, en un descuido, Ana asesina a Mariana para poder salir de este laberinto. Consumida por la locura y todo lo que había experimentado, salió del monasterio, pero ya no era la misma. Sus amigos habían fallecido y ella misma había asesinado a su propia amiga. Los objetos sagrados han sido parte fundamental de la fe humana en tiempos inmemorables. Para muchos, representan la presencia tangible de lo divino en la tierra, un nexo entre lo terrenal y lo celestial. Los relicarios, contenedores de las reliquias de santos y mártires, han sido venerados por siglos como fuentes de milagros y bendiciones. Pero, ¿qué ocurre cuando uno de estos objetos, destinado a traer paz y protección, se convierte en un conflicto para el mal? Este relato no trata sobre un simple crucifijo o una reliquia cualquiera. Esta historia es simplemente un artefacto que jamás debió existir. Una pieza de devoción contaminada por algo oscuro, un mal antiguo que ni siquiera la santidad pudo contenerlo. Las vidas de aquellos que entran en contacto con este objeto jamás volverán en las mismas. Perseguidos por visiones que deforman la realidad, atormentados por demonios que buscan poseer sus cuerpos y almas, se enfrentarán a un destino peor que la muerte. Todo comenzó en una pequeña tierra de antigüedades en el centro de Madrid. Clara era una apasionada coleccionista de arte religioso. Su pequeña galería estaba llena de crucifijos, íconos y estatuillas, cada una con su historia, su origen y, en algunos casos, su misticismo. Su más reciente adquisición, sin embargo, lo llevaría por un camino que nunca imaginó. El día en que encontró el relicario maldito fue prácticamente extraño. La tienda de tesoros olvidados era un lugar que Clara había visitado varias veces, pero aquella tarde parecía distinto. Al entrar, notó que había un aire un poco turbio y denso, una quietud extraña que le erizó la piel. El propietario, un hombre mayor de un rostro curtido por los años, estaba detrás del mostrador, inmóvil, con la mirada perdida en el vacío. Sobre la mesa frente a él, reposaba un pequeño crucifijo dorado, adornado con intrínsecos detalles. Era hermoso, y algo en él llamó la atención de manera inmediata de Clara. «¿Qué precio tiene este crucifijo?», preguntó. Pero el hombre pareció tardar en responder, como si el objeto le pesara incluso en el pensamiento. «No deberías llevarlo», respondió él finalmente, con una voz grave y profunda, y con una seriedad que, caracterizaba su físico y su rostro. «No está en venta», le dijo. Clara, intrigada por esa respuesta, se sintió más atraída. «Es solo un crucifijo», replicó ella, intentando restar importancia a la advertencia. El anciano la miró fijamente, y tras un largo silencio dijo: «Este relicario no es lo que parece. Hubo un tiempo en que fue santo, pero ahora se encuentra maldito. La reliquia dentro de sí ya no pertenece a un santo, sino que a algo más oscuro. Aquellos que la han tocado han sido perseguidos por visiones, han sentido presencias, han perdido el control de sí mismos». Clara, fascinada y escéptica, decidió llevárselo de todos modos. Después de todo, las historias oscuras eran parte del atractivo de sus objetos antiguos. Clara colocó el crucifijo en su salón, justo sobre su colección de arte sacro. Los primeros días fueron tranquilos. Sin embargo, las cosas comenzaban a cambiar semana después de adquirir aquel relicario. Todo empezó con sueños, pesadillas recurrentes que la hacían despertar empapada de sudor en medio de la noche. En esos sueños se encontraba en una iglesia oscura y abandonada. Las figuras de los santos en las paredes no tenían rostros, y desde el altar, una figura encapuchada la observaba en silencio. Cada vez que intentaba acercarse, la figura desaparecía, dejando en su lugar el crucifijo que había comprado. Pero lo peor vino cuando Clara comenzó a ver cosas despierta. Una tarde, mientras estaba en el estudio trabajando, vio de reojo una figura que se movía en el reflejo de su ventana. Al girarse rápidamente, no encontró a nadie. Este tipo de visiones comenzaron a multiplicarse, sombras que no tenían dueño, movimientos rápidos en los rincones de su visión y, por lo más perturbador, aquella sensación de que alguien la observaba constantemente. Clara intentó racionalizar todo. «Es el estrés», dijo.
pero en el fondo sabía que era algo más, ya que no se sentía tranquila. A medida de que las visiones eran más intensas, Clara decidió acudir a alguien que pudiera ayudarla. Su amigo Jorge era un experto en ocultismo. Era la única persona en quien confiaba para tratar un tema tan delicado. Aunque escéptica sobre lo paranormal, Clara sabía que había algo verdaderamente extraño en él. Jorge sería quien lo descubriría. Cuando Jorge vio el crucifijo, su rostro cambió de inmediato. Esto es un objeto muy raro. No es un objeto normal, Clara, dijo con el ceño fruncido. Puedo sentir energía negativa a metros de distancia. Esa misma noche, Jorge hizo un análisis del crucifijo. Utilizó una combinación de herramientas esotéricas y tecnológicas, buscando rastros de actividad paranormal. Lo que descubrió lo dejó perplejo. El crucifijo parecía actuar como un conductor, canalizando la energía de una fuente oscura, antigua y extremadamente poderosa. Ese relicario no solo estaba maldito, le dijo Jorge con un tono de voz grave. Es como si alguien hubiera sellado una entidad dentro de él, y ahora esa entidad está buscando un medio para liberarse. Clara se estremeció. ¿Qué significa eso? ¿Estoy en peligro? Sí, ¿lo sigues teniendo cerca? Sí. Está usando tus miedos, tus emociones, como alimento, y pronto intentará algo más directo. Esa noche, Clara decidió que lo mejor sería deshacerse de aquel crucifijo. Sin embargo, no era tan fácil como pensaba. A pesar del miedo que sentía, una extraña atracción la empujaba para no dejarlo. Era como si el crucifijo la llamase, suplicándole que no la abandonara. Al caer la noche, Clara experimentó su primer ataque directo. Mientras intentaba conciliar sueño, una presión invisible empezó a pesar sobre su pecho. No podía moverse, no podía gritar. Era la oscuridad de su habitación. Vio como una sombra densa y retorcida se empezaba a formar en los pies de su cama. La figura, humanoide pero distorsionada, avanzaba lentamente hacia ella, susurrando en un idioma que no era comprensible. El terror paralizó a Clara. La figura se inclinó sobre ella y entonces sintió como unas manos frías y huesudas intentaban apoderarse de su cuerpo. Su visión se nublaba, el aire se volvía espeso y justo antes de perder la conciencia, el crucifijo en su salón emitió un fuerte chasquido, como si algo dentro de él hubiera intentado liberarse. Clara despertó empapada de sudor. Estaba jadeando. No sabía si había sido una pesadilla o algo real, pero lo que sentía era muy tangible. Algo dentro de ese crucifijo estaba intentando salir, y le estaba usando a ella como una puerta a su mundo. Decidida en deshacerse de aquel relicario, Clara volvió a casa de Jorge. Esta vez, Jorge sugirió que realizaran una especie de regresión hipnótica para intentar conectar con el origen del crucifijo. Clara, aunque dudosa, accedió. Bajo este trance hipnótico, Clara comenzó a tener visiones. Vio imágenes de una iglesia medieval, altares ensangrentados y monjes realizando rituales prohibidos. El crucifijo había pertenecido originalmente a uno de sus monjes, un hereje que había utilizado el símbolo sagrado para sellar un pacto con una entidad demoníaca. A través de los siglos, el crucifijo había pasado de mano en mano, maldiciendo a todos aquellos que lo poseían. La entidad dentro del relicario no era cualquier espíritu, era un demonio antiguo, uno que se alimentaba del miedo y la desesperación, y ahora estaba más cerca que nunca de liberarse. Sabían que no podían destruirlo, hacer que liberaran al demonio por completo, pero Jorge tenía un plan, un ritual de sellado que debía realizarse en el mismo lugar donde el demonio fue convocado siglos atrás. Esto requería que Clara viajara a una antigua abadía en las afueras de Madrid, un lugar donde los monjes herejes realizaron estos rituales. El viaje fue tenso. A medida que se acercaban a la abadía, las visiones de Clara se intensificaban. Sentía la presencia del demonio más cerca. Este le susurraba, rogándole que lo liberara, pero Clara se mantenía firme. La abadía, en ruinas, estaba rodeado de un aire gélido y pesado. Jorge empezaba el ritual, invocando antiguas oraciones y fórmulas que apenas se recordaban. Pero el demonio no iba a ser sellado sin luchar. A medida que este ritual avanzaba, la tierra comenzaba a temblar. Las sombras emergieron del suelo, tratando de interrumpir el proceso. Clara, poseída por una fuerza que no comprendía, fue arrastrada al centro del ritual.
su cuerpo convertido en el campo de batalla entre este demonio y ella misma. Cuando el demonio estaba intentando apoderarse de su cuerpo, Jorge sabía que solo había una manera de poder salvarla, que debía realizar un sacrificio él mismo. En el último acto de valentía, Jorge se ofreció como recipiente para ese demonio, sellando así el relicario y sacrificándose en el proceso. Clara estaba liberada del control de aquel demonio y vio cómo la vida de su amigo se extinguía ante sus ojos. El crucifijo ahora se encontraba sellado. Fue enterrado en esta abadía, bajo una hoja de piedra, con la esperanza de que nadie más lo encontrara jamás. Si quieres más contenido como este, suscríbete y dale like. Y no te olvides comentar.